Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, ese libro sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero con Carlos Aguirre y con Charles Walker, ambos historiadores. Carlos, profesor de la Universidad de Oregon, Charles, profesor de la Universidad de California, Davis, y amigos del Arriero, han estado ya, Carlos, en una oportunidad. Chuck ha estado varias veces, ya no recuerdo cuántas, pero hemos estado en varios, comentando varios de tus libros. Un gusto conversar con ustedes y bienvenidos al Arriero, que está regresando también después de un mes de descanso. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Sí, muchas gracias, Javier. El libro, que tengo entendido que ustedes todavía no lo tienen en la versión impresa, ¿no? Ha sido editado por La Siniestra Ensayos y recoge seis ensayos de ustedes, 6 textos, algunos coescritos a la limón y otros autónomamente, que abordan diversos aspectos de la vida y de la obra y de las obras, de los trabajos de Alberto Flores Galindo. Pero una primera pregunta: ¿por qué volver a Flores Galindo? Un historiador que fue tan importante en la década de los 80, sobre todo, ¿no? ¿Por qué volver sobre su obra? ¿Por qué volver a revisar sus textos? No sé quién se anima. Chuck. Bueno, yo creo que sí, en parte porque sí, reconocemos su importancia, pero se lee menos de lo pensado. Se encontramos, por ejemplo, con jóvenes que trabajan algunos temas que él ha trabajado que no conoce bien la obra, que algunos entre Mariátegui, la independencia, o sea, los numerosos temas que trabajaba, todavía no, o sea, no tiene la presencia que merece, y nos pareció un buen momento para volver a su obra, para pensar en esa década de 80, sobre todo, cuando era tan productivo, y pensar en su obra para los debates actuales. Carlos. Yo diría que sí, hay que volver, pero de alguna manera tengo la impresión de que nunca dejó de estar, ¿no? Lo que pasa es que, como sugiere Chuck, eh, se le leía o se le lee sobre todo por parte de historiadores, naturalmente, colegas, sus antiguos estudiantes, pero los más jóvenes tienen una imagen de Flores Galindo, saben quién es. Nosotros estamos muy sorprendidos gratamente por la receptividad a este libro por parte de jóvenes que parece que están con mucho interés por Flores Galindo. Parte de eso es, parte de la explicación es que sus libros están agotados y no es fácil conseguirlos, ¿no? Pero también es cierto que hay que, de alguna manera, reforzar la idea de cuáles son sus aportes para, de alguna manera, invitar a los jóvenes a acercarse a la obra de Flores Galindo. Y nos Ahí, pareció además importante, ahora que se cumplen 30 años de su muerte, aunque no fue inicialmente concebido como un homenaje, creo que es parte de esta conmemoración por los 30 años de su muerte. claro, quizás un tema con Flores Galindo, antes de entrar a los temas del libro, ¿no? Es que Flores Galindo fue un intelectual, lo trabajan ustedes en el libro, era un intelectual público, entonces era una presencia no solamente a través de los libros que publicó, La Agonía de Mariátegui, Buscando un Inca, Aristocracia y Plebe, que después cambió de nombre, La Ciudad Sumergida, ¿no? Pero era alguien que tenía una presencia muy fuerte y que publicaba muchísimo en muchas revistas. Y entonces, claro, cuando muere, obviamente, esa figura pues desaparece, queda la obra, ¿no? ¿No ha sido también un poco eso? ¿O es el clima de época que cambió tanto en los 90 en el Perú? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo perciben? Bueno, quizás un poco de las dos cosas, ¿no? Lo que tú dices es absolutamente cierto. De los intelectuales peruanos de las últimas décadas del siglo XX, él era sin duda quien tenía mayor proyección pública, más allá del pequeño círculo de historiadores. Él escribía libros de historia muy serios, rigurosos, pero también participaba de los debates y escribía en periódicos, en revistas, en boletines,
De hecho, muchos de sus libros eran publicados por ONGs, centros de investigación, no por fondos editoriales de las universidades, ¿no? Y además era un gran polemista, ¿no? De verdad que efectivamente muere el año 90 y la ausencia se deja sentir. Además entramos en años muy oscuros, ¿no? Tanto a nivel interno del Perú como a nivel internacional, con la crisis del socialismo y todo eso, ¿no? De manera que hay, digamos, hay un reflujo del pensamiento socialista, también de los intelectuales como personajes públicos, ¿no? Que él encarnaba también. Sí, queríamos resaltar el trabajo periodístico de gran calidad, ¿no? Uno ve los textos, el comienzo, una idea de 3, 4 años después va a ser un libro, o ideas posteriores al libro, o sea, seguía pensando en Mariátegui después de publicar el libro, pensaba ya en Lima siempre, pensaba en la utopía andina, se ven estas ideas y cómo van formando a través de textos escritos en periódicos, en revistas sobre todo, ¿no? Ahora, ustedes empiezan el primer ensayo que es coescrito por ambos, es el ensayo entre la utopía andina y la utopía socialista, que tiene que ver con, digamos, la obra que más impacto tuvo en términos de opinión pública de Flores Galindo, Buscando un Inca, ¿no? Que además tuvo varias ediciones, ¿no? Correcciones, agregados, ¿no? Es otra cosa que a mí revisando el libro y viendo los anexos que ustedes incluyen, Flores Galindo reescribía sus libros también, ¿no? Porque hay algunos autores que escriben una vez y no vuelven a tocar sus libros, pero él no, él reescribía, quitaba, ponía, ¿no? Pero Buscando Inca generó un impacto, generó mucho debate, críticas fuertes también, Enrique Urbano, me acuerdo, y luego está toda la discusión con De Gregori, que no terminó lamentablemente por la muerte de Flores Galindo, pero que hubo mucho cuestionamiento a Flores Galindo por la idea de la utopía andina. ¿No se le entendió, se le malinterpretó o realmente estaba equivocado en el planteamiento que él hacía? Chuck, creo que tú Bueno, tienes sí, ganas. son varias cosas. Es un texto polémico de todas maneras. O sea, algunos, sobre todo los textos, por ejemplo, yo trato en el ensayo sobre Ayacucho y Sendero, los textos sobre el siglo XX son, o sea, son trabajos casi iniciales y no pretende cubrir toda la historia de lo que sería la utopía andina en el siglo XX, ¿no? Entre algunos aspectos, ¿no? Por eso es muy criticado, ¿no? Pero creo que también es cuestión porque era ya polémico, ya le gustaba discrepar, cuestionaba a la historiografía, criticaba a amigos y colegas, o sea que él mismo tiene ese tono que provoca, digamos, las críticas y eso, y creo que le gustaba eso, que el libro provocó cierta polémica. Yo recuerdo haber tenido la impresión de que algunas de las críticas eran acertadas, y creo que el propio Flores Galindo en algún momento lo reconoció. También creo que hubo interpretaciones antojadizas, sobre todo en los ensayos más contemporáneos, que se refieren a épocas más contemporáneas. Es decir, respondiendo a tu pregunta, Javier, no es que solo se le malinterpretó y no es que solo, digamos, se equivocó, ¿no? Dependiendo del momento y del punto específico, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Hay que tener en cuenta, creo, que es un libro que se fue armando a manera de ensayos que respondían a momentos distintos, interlocutores diferentes, debates diferentes. Por ahí hay uno que se presenta en Chiclayo, hay otro que se presenta en una conferencia en Barcelona, o no recuerdo en qué otra ciudad europea, hay uno que se publica en una revista académica, hay otro que se publica en una revista más bien no académica. No es un libro orgánico, no es una monografía como estilan escribir los historiadores, y por lo tanto, yo creo que él sería el primero en reconocer que hay puntos ahí que no cuajan del todo, ¿no? Con todo, yo quisiera resaltar el hecho de que ofrece una interpretación de la historia peruana audaz, creativa, a ratos muy original, con baches, con vacíos, pero que precisamente el hecho de que generó tanta polémica dice mucho del valor del libro
y de la importancia de los argumentos que presentó. Ahora, yo, y el tema del cambio de época, porque él justo muere en un momento en que cambian muchas cosas después en el mundo, ¿no? También marca un poco el que el libro quedara como al margen, después de, porque generó, como digo, mucha discusión, luego por su enfermedad como que el debate se interrumpió, de Gregori incluso no llega a publicar la crítica que escribe hasta muchos años después, y entonces queda como trunco y además todo el proyecto de izquierda socialista en el Perú también entra en crisis y entonces la idea misma de la utopía además estaba pues, puesta en cuestión, ¿no? También creo que eso influyó mucho en el destino que tuvo el texto finalmente, ¿no? Porque la parte de la forma en que estaba elaborado efectivamente es un libro que tiene diferentes niveles, es como un work in progress, algo así, ¿no? Sí. No es acabado, Sí. pero sí, a mí sí me ha impresionado mucho porque hubieron otros libros en ese época que también generaron gran polémica, en el otro extremo estaba El otro sendero de Soto, ¿no? Pero esto se discutió y se sepultó la discusión muy rápidamente, ¿no? Bueno, yo diría Sí. que yo no usaría la palabra que sepultó. Digamos que el debate se interrumpió, diría yo, pero el libro siguió leyéndose. De hecho, hubo ediciones, hubo más ediciones luego de su muerte. De hecho, se publicó en italiano, se publicó en México y se publicó la edición en inglés algunos años después. Claro, que ustedes Yo creo que el libro se siguió leyendo, aunque ya no, obviamente, con la pasión del momento inicial en que apareció, que además eran los años 80, la crisis, los debates de la izquierda, la cuestión de las utopías y los mesianismos, ¿no? O sea, generalmente la recepción de los libros tiene que ver con los temas de los libros y con el contexto en el que se insertan. Y el creo clima que de época, digamos. Sí, pero yo creo que sí tiene razón, Javier, en el sentido de que ya en los 90 comenzó una visión de Perú muy limeña, se olvidó un poco regiones, y Flores Galindo insistía en eso, hay que pensar en los incas, hay que pensar en quechua, ¿no? O sea, yo creo que en parte por eso insistí en escribir, continuar el libro hasta el siglo XX, para no tener una visión, bueno, eso es importante, el siglo XX ya ayudó a la modernidad y nos olvidamos de esos pasados, ¿no? Para él es muy presente, pero yo creo que sí. Y mencionaste El otro sendero, por ejemplo, haciendo el libro, volvimos a leer su reseña El otro sendero, que es brillante, una crítica al neoliberalismo, del paquete que querían vender, que hoy en día parece que lo había escrito leyendo teoría 15 años después, y fue cuando recién salió el libro, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, no tenemos tiempo para sumergirnos mucho, entonces vamos a ir avanzando con el libro, pero el segundo capítulo, ya lo has aludido, Chuck, de alguna manera, lo has escrito tú, se llama Más de una alternativa. Alberto Flores Galindo y la Independencia, y a mí me hiciste acordar un texto que está publicado en Tiempo de Plaza, que es sobre región y regionalismo, o sea, no sobre Tupac Amaru ni la Independencia, pero ahí él tiene una frase donde dice, hay que estudiar los proyectos truncos. Normalmente estudiamos los proyectos, lo que sí funcionó, pero no estudiamos lo que no funcionó y hay muchas cosas que se quedaron a medias, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí. Eso fue lo que me evocó, pero tú has señalado, yo tengo acá, mira, he sacado de mi biblioteca la antología de Independencia y Revolución, ¿no? Además, las dos frases asociadas, ¿no? Publicado por el Instituto Nacional de Cultura. ¿Por qué fue tan importante Tupac Amaru, a pesar de que no le dedicó un libro, Flores Galindo, pero por qué fue tan importante a lo largo de prácticamente toda su carrera? Siempre estuvo escribiendo, como lo has dicho tú, sobre este personaje. Bueno, quiso hacer, un momento pensó dedicar la tesis doctoral. Tenemos la carta de Francia con Manuel Borg, donde dice, estoy muy animado y siempre tiene un proyecto de vivir en Cusco, que él decía, y me decía a mí personalmente, que hay que vivir fuera de Lima para entender el Perú, ¿no?
para él era justamente una alternativa con mucha presencia. O sea, esos proyectos truncos no es que no ganan y bueno, se van al olvido. Él diría que los proyectos de Tupac Amaru, que sea regionalismo, que sea quechua, que sea justicia para indígenas, se puede definir de muchas formas, siguen muy presentes en la independencia, a pesar que en la independencia peruana no le hacen caso a Tupac Amaru, no es un símbolo, no es un héroe, por lo menos en la fase costeña. Estos proyectos siguen muy latentes en el Perú, en la independencia del siglo XIX, diría hasta el siglo XXI. Por eso insisto en el camino que plantea para ver estos proyectos que finalmente fracasan y no solo ver Perú, o sea, el camino republicano que finalmente Perú tomó. ¿Por qué es importante entonces volver a leer los textos de Flores Galindo? No solo los que escribió sobre todo Amaru, sino también La ciudad sumergida, ¿no? En este momento en que estamos, además, a portas del bicentenario de la Declaración de la Independencia, para Sí, decir las cosas en sentido estricto, ¿no es cierto? sí, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que también incorporarlo en la discusión? Claro, ¿Por qué no lo porque podemos justo, dejar al margen? sí, yo estaba haciendo una revisión de la historiografía reciente, la última década sobre independencia, y sí, ahí me di cuenta que muchos jóvenes nos citan a Flor Galindo, se olvidan un poco de esa visión suya sobre la independencia. Por eso yo insisto en dos cosas realmente. Uno son los proyectos truncos, los que no ganan, el regionalismo, ¿no? O sea, hay proyectos arequipeños, cusqueños del norte, repensar o cuestionar el centralismo limeño, y nos olvidamos hoy día, pero siguen desde el siglo XVIII por lo menos. Y segundo, da pistas muy importantes sobre clases populares, ¿no? O sea, no como grupos muy heterogéneos, muy creativos, que no he visto que han seguido muchos historiadores en estos 30, 40 años después. Así que este es el texto, hasta ahora lo que más me han comentado del libro es O sea, algunas frases mías polémicas. claro, porque digamos, nos hemos dedicado a ver más a, primero, una visión muy limeña, aunque empiezan a haber de nuevo Claro, miradas hacia lo que pasó sí, en las regiones, ¿no? En los últimos, estos no digo década ni siquiera, pero en los últimos tiempos sí veo algunos historiadores que empiezan a colocar de nuevo el tema de la región, ¿no? Pero el sí. otro tema es el de las clases populares, digamos, ¿no? Ujú, Porque empezamos a mirar solo en algún caso a los grandes personajes o a los próceres, digamos, pero no hemos estado mirando efectivamente esto, ¿no? sí. Eh, Carlos, el siguiente capítulo es el que trata sobre la cultura política de la izquierda, ¿no? Y cultura impresa en el Perú contemporáneo, que para mí ha sido un deleite, ¿no? Así como el de Chuck, he dicho, Chuck quiere entrar acá a polemizar, ¿no? Así en el capítulo anterior, ¿no? Está entrando así para entrar al debate. Este capítulo para alguien que, digamos, estuvo en la universidad en los años 80 y era alguien que era de izquierda y que participaba de muchas de estas cosas y que escuché, como les contaba antes de empezar, a Tito en charlas en San Marcos, en la cooperativa Santa Elisa, imagínate, ahí fue el primer lugar donde lo escuché. O en la misma Católica, debatiendo con De Gregori, ¿no? Eh, esta cultura de la izquierda, o sea, cuando uno a veces habla con gente más joven, no se imagina la cantidad de cosas que se hacían. ¿Por qué era tan importante escribir, publicar, debatir y estar permanentemente en el debate, digamos, ¿no? Perdón la redundancia. Sí, bueno, ese texto intentaba ubicar a Flores Galindo como personaje público, como intelectual público, no el Flores Galindo historiador, Uh -huh. sino su proyección hacia los debates públicos. Y para ello encontré estas dos vertientes que confluyeron en él y en otros, pero creo que él lo encarnó de una manera mucho más activa y también mucho más brillante. Una era esta cultura política de la izquierda de esos años, marcada por una serie de elementos que los menciono en el artículo, en el capítulo, esta cultura de debate, esta cultura polémica, a ratos dogmática, y esta preocupación por
la militancia ciertamente, pero también por las cuestiones culturales, ¿no? Eran las épocas de los cineclubs, ¿no? De los conciertos de música, en fin, mucho de eso tiene que ver también con las cuestiones que en la época de Velasco empezaron a generarse, pero obviamente ya venía de la Revolución Cubana, de la nueva canción, del nuevo cine, todo era nuevo, ¿no? El nuevo cine, la nueva canción, la nueva literatura, ¿no? Y esta izquierda, sobre todo esta izquierda que Flores Galindo, en la cual termina Flores Galindo participando, tenía esta vinculación muy, muy cercana con ese mundo. Y la palabra impresa era casi como un mandato, ¿no? Obligatorio. Es decir, si no imprimías, si no publicabas, no existías, ¿no? Hoy, claro, los jóvenes no lo van a entender en la misma manera que nosotros lo hemos vivido y lo hemos entendido, ¿no? Es decir, se formaba lo que se llamaba un partido, que en realidad eran 4 o 6 amigos, camaradas que discrepaban de los otros, y le daban un nombre, y lo primero que hacían era publicar una revista, ¿no? Y con eso ya Claro. existían. Claro, y muchas veces el nombre del periódico, la revista, era el que identificaba al partido, ¿no? Porque si decía Exactamente, PC Unidad, era por el periódico del Partido Comunista, exactamente. ¿no? Sí, sí. Sí, bandera roja, patria roja. Exacto. O sea, a ese nivel llegaba la identificación entre el supuesto partido, o el partido, para no ser un poco, ¿no? Y la publicación. Y luego el trabajo de militante implicaba, eso lo cuenta muy bien Maruja Martínez en sus memorias, estas noches largas con mimeógrafos y las amanecidas para ir a volantear, ¿no? Entonces Flores Galindo madura en ese ambiente, y eso se nota luego en la manera tan activa en la que él participa de esa cultura, ¿no? Hay una obsesión suya por poner las cosas que piensa sobre el papel. Y es como, yo a veces pienso que es como que si él hubiera intuido que iba a morir joven y sentía esta urgencia de comunicar, de escribir, de publicar, de revisar, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y entonces, él no hubiera sido el intelectual que fue sin esos dos soportes, digamos, ¿no? Esta cultura política de la izquierda de esos años y esta obsesión por la cultura impresa que yo he visto pocas veces. Y en esto también yo quisiera conectarlo con Mariátegui. Es decir, Claro, justo te hay, iba a una, preguntar. hay una conexión muy clara con Mariátegui, en el sentido de que ambos participaron del periodismo, ambos tenían esta ambición de publicar revistas, de tener un editorial, de participar en los debates, en las polémicas, ¿no? Hay una conexión muy clara ahí entre Mariátegui y Flores Galindo. Y de alguna manera, también este tema del debate era también, porque él era era un gran polemista, ¿no? No solamente era escribir, sino que mucho de lo que se escribía terminaba siendo, creo yo, en algunos casos, producto de debates que estaba dando también en las aulas o en los salones, fuera en San Marcos, en la Católica, ¿no? Era toda esa cultura, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, digamos, las famosas polémicas, ¿no? O sea, en el auditorio de letras, o en el auditorio de la UNI, o en la Plaza San Martín, o en el sindicato tal, en la cooperativa Santa Elisa, polémica. Y venía César Lévano, ¿no? Y Claro. se presentaba a alguien con una ruma de libros y a buscar las citas, ¿no? Eso era cosa cotidiana en los años 70 en el Perú. Y los estudiantes de esa época, o sea, digamos, leían mucho, pero no siempre leían críticamente, ¿no? Esa es la gran diferencia. Circulaba mucha literatura, revistas, estaban en los kioscos llenos de revistas, en las librerías llenos de libros soviéticos, chinos y cubanos y en algún momento chilenos. Eh, Había un ansia de participar en los debates. Lamentablemente, no siempre esos debates condujeron a adoptar posiciones críticas, y más bien se caía en el dogmatismo. Chuck, ahí te quiero preguntar una cosa a ti, digamos, tú viniste al Perú a investigar, a estudiar, ¿no? Eh,
Y claro, esta figura del intelectual público, ¿cuál era cuando tú conoces a Flores Galindo, cuál fue tu percepción justamente de este personaje, ¿no? Que era un historiador profesional, riguroso, pero a la vez era alguien que estaba pues polemizando, no sé, cada semana salía un artículo, en algunos casos cada semana salía un artículo suyo en 30 días o en El Búho o en alguna otra de las Sí. revistas que circulaban en la época. Sí, no, yo de pura admiración, no pude creer su energía, su capacidad, era muy generoso conmigo, ahí contamos en el libro que yo venía, o sea, lo conocí recién la segunda vez en Perú, venía con una maestría y me prestó libros, me animó para una investigación y ese era un papel muy importante que tenía, ¿no? Mentor con jóvenes, ¿no? Me mandó a escribir en el Búho, me dijo, no, tiene que ser un poco de periodismo, me quería que escribiera sobre Estados Unidos y esa cosa. Era algo que, bueno, la verdad que extrañamos, ¿no? No queremos poner una cierta nostalgia aquí, inventar un Perú que no existía, pero sí hubo un momento de mucho donde los historiadores y los intelectuales tenían un gran peso en los debates, ¿no? En el Perú, que se ha ido perdiendo, creo, un poco. ¿Por qué? O sea, quiero un poco hurgar un poco en tu mirada, ¿no? ¿Por qué es que se pierde este tipo de figura? Bueno, en otro momento, en otro estilo, Carlos Iván de Gregorio lo jugó después, ¿no? Quizás no en Sí. en ese mismo momento, a pesar de que ya también estaba produciendo Carlos Iván, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hemos tenido intelectuales que han tenido una presencia muy fuerte, no solo pública, sino incluso asumiendo cargos, estoy pensando ya más atrás, gente como Basadre, Valcárcel, o sea, el intelectual se metía en la política y Sí. participaba activamente, pero eso se fue perdiendo, ¿no? Incluso el historiador desaparece también en un momento de la escena, ¿no? Sí, Está yo apareciendo ahora como centenario, digamos. sí, no, son un montón de actores y seguro no los nombres todos. Uno es el cambio en la prensa, ¿no? Una prensa más centralizada, menos creativa, menos volante, menos el búho, ¿no? O sea, 30 días, revistas progresistas ya no existen o no existían, ¿no? También en lo personal, o sea, me acuerdo cuando con la muerte de Flor Galindo, Enrique Urbano, que era tiene una visión única, decía que no hay reemplazo. Es como una selección que pierde hoy día sería un Messi, ¿no? No hay como él, ¿no? Pero Claro. es cambio de época, ¿no? Y él Ujú. siempre decía el peligro de las ONGs, que había que mantener cierta autonomía, Claro. esto, ¿no? Y Claro, fue son muy varios crítico factores. incluso en su carta de despedida. Sí, Carlos, el capítulo 4, que es un tema que siempre ha generado enormes debates es Cuba, digamos, ¿no? Ese texto, No hay isla feliz. Una cosa que a mí me llamó la atención, no tenía mucha memoria de la relación con Cuba, salvo los textos finales, pero eh, incluso en la carta, ¿no? Pero Flores Galindo no era alguien que al comienzo era bueno, todo el mundo admiraba la Revolución Cubana, pero no era no fue pues un devoto de la Revolución Cubana, ¿no? Es lo que he entendido al leer tu libro. ¿Te he captado o no he captado bien lo que Sí, señalas? yo lo definiría así. Él no fue un incondicional de la Revolución Cubana. ¿Ya? Había muchos en el Perú y en América Latina, ¿no? Y él, por supuesto, reconocía los méritos de la Revolución Cubana, se forjó dentro de esa nueva era generada por la Revolución Cubana, pero mantuvo una distancia crítica, un escepticismo bastante sano, ¿no? Lo cuento ahí, en fin, las anécdotas, incluso, no sé si lo llego a contar en el artículo, pero cuando estuve revisando materiales sobre las visitas de Flores Galindo a Cuba, encontré varias fotos donde está él y siempre está casi escondido en el rincón. O sea, hay un grupo de 30 y él es el 29 por allá en una esquina. O sea, él está fuera de los focos. Lo quisieron llevar a una visita oficial y dijo, no, ya, ¿para qué voy a ir si me van a contar la misma historia, ¿no? La historia oficial. Entonces, él tenía una visión, digamos, positiva de la revolución cubana, pero también muy crítica, ¿no? Y una de las cosas que le molestaba a él era lo que él veía como una especie de deriva autoritaria de la revolución cubana y también hasta cierto punto la presencia dominante de Fidel Castro, ¿no?
Sin embargo, esa visión se va modificando hacia los años finales de su vida, y gracias a una relación más cercana con intelectuales cubanos, y él termina por no resolver del todo ese dilema, digamos, de una revolución liberadora que a su vez impone, ¿no?, unas restricciones a la crítica, que era algo que Flores Galindo siempre reclamaba, ¿no? Claro. Y su amistad con Fernando Martínez Heredia es muy reveladora de eso, ¿no? Y ambos finalmente terminan por admitir que esas restricciones a la crítica eran necesarias para que sobreviviera la revolución. Y entonces a mí me queda la impresión de que Flores Galindo planteó el problema pero no lo resolvió. Y a diferencia de otros intelectuales de izquierda que en ese momento estaban replanteándose la idea de la democracia, incluyendo a José Aricó, que ejerció Claro. también una cierta influencia en Flores Galindo en el tratamiento de Mariátegui, estaban replanteándose la relación con la democracia. Flores Galindo no llegó a esa, y bueno, en fin, su muerte interrumpió lo que hubiera podido probablemente ser un camino a seguir, ¿no? Pero en todo caso, Cuba a él le representaba un problema difícil de resolver que explica por qué no escribió tanto sobre Cuba. Claro, no, Era claro, por incómodo. eso, claro, y claro, pero aparece pues en los textos finales, ¿no? Digamos, y en un momento donde, claro, vamos a decirlo así, la historia estaba yendo para otro lado, ¿no? Eh, Fidel podía seguir siendo visto por muchos como el gran líder que había enfrentado al imperialismo norteamericano, al imperialismo yanqui, como se decía en esa época, pero no era que había ya una mirada de pleitesía como, o de admiración total, había mucha crítica. Entonces, a mí siempre me llamó por la atención, claro, leyendo el texto he emprendido un poco más, porque tiene que ver también con el viaje que hace a Cuba, sobre todo cuando el último viaje que hace y conecta, digamos, de alguna manera con una mirada distinta de la revolución, con la gente, vamos a decir así. Sí, y permíteme añadir algo muy rápidamente. Ese artículo que se llama El socialismo a la vuelta de la esquina empieza con una observación que es realmente de sentido común, pero bien vista, es muy profunda. Él dice, la imagen que un viajero se lleva de La Habana va a depender de dónde viene ese viajero, ¿no? Yo viniendo de Lima veo esto y bueno, él dice, pues nadie te roba en las calles de La Habana, no hay niños Claro, mendigos, estamos ¿no? en la Lima de Exacto, la crisis y ya de la exacto, violencia. exacto. Pero yo llevaría esa imagen, esa comparación que la hace al terreno político también. Entonces, su percepción de la Revolución Cubana y de los logros de la Revolución Cubana, hay que verla en función de lo que estaba pasando con la izquierda en el Perú y el desencanto en el que estaba entrando Tito Flores en esa segunda mitad de los 80, cuando veía que muchos ex camaradas desertaban, la izquierda se dividía. Entonces era como que mirar a la revolución depende de cómo está allá en tu país el proyecto socialista, ¿no? Entonces él termina con una visión un poco más optimista de Cuba, en un momento en que en realidad el resto empezaba a Claro, verla con ojos muy negativos. claro. Y ahí quiero saltar al capítulo 5 porque me permite conectar algo, ¿no? El capítulo 5 de Chuck, que es Bordeando el Abismo, Alberto Flores Galindo frente a Sendero Luminoso, la violencia y la crisis de los 80, ¿no? Porque claro, hay una imagen de Flores Galindo radicalizándose, ¿no? Ha quedado una imagen de un Flores Galindo que se iba radicalizando justamente en el momento en que otros compañeros suyos, ¿no? Miraban a la democracia, como bien has señalado tú, Carlos, mencionando a Aricó, ¿no? Y Chuck, yo creo que tú tratas de construir de alguna manera y ubicar el debate en su real dimensión, digamos. Entonces,
Y acá quiero empezar con un recuerdo, ¿no? Yo estuve en la presentación de Violencia y Campesinado que hicieron Tito Flores y Nelson Manrique en el Salón de Letras de la Católica, y una cosa que impresionaba profundamente era la forma en que Flores Galindo denunciaba las atrocidades que estaba cometiendo el ejército. En ese momento, las desapariciones, ¿no? Y claro, alguna gente ya decía en ese momento, bueno, pero Sendero Luminoso también mata, ¿y por qué los intelectuales no denuncian? ¿No? La típica crítica a los organismos de derechos humanos. Parte de eso lo tratas tú en el texto, Chac. No sé si puedes desarrollar la idea. Sí, bueno, sí, digamos, va bien con Cuba, porque si fue crítico con Cuba, con mucho respeto, fue todavía más crítico al principio de Sendero. O sea, se indignaba cuando la gente en un momento buscando un Inca, hay cito, lo acusan de ser medio pro-senderista, que es totalmente Claro, absurdo, ¿no? claro. Un hombre muy anti-autoritario, ¿cómo va a aceptar el Sendero? Pero y a la vez con su marxismo estaba fascinado. Por eso, él, ¿verdad? Que entre estos debates le da una visión mucho más histórica que recordar que era un grande periodista que había bien trabajado, diciendo, por ejemplo, con derechos humanos, no comenzaron los problemas en 79 y 80, era antes el trato de la policía. Así le da una visión bastante histórica a la violencia, con aciertos, algunas cosas que no tan acertado tal vez, ¿no? Ahora, en ese sentido, digamos, como tú dices, hay gente que llega a decir Flores Galindo en un momento es prosenderista. Tú dices, no, de ninguna No, manera. Es como, además, no hay un texto, además que uno puede decir, en este texto está haciendo esa argumentación. sí, no hay ninguna prueba, no hay nada, no hay ninguna conexión personal, no hay simpatía escrita, no tiene ningún sentido en su trabajo, ¿no? O sea, no hay nada acá de eso, nada más en un momento cuestionar a los militares era ser prosendero para algún grupo de derecha, ¿no? O respetar derechos humanos, es curioso, él y ahí es una cosa que tuve que investigar bastante, él apoya la idea de derechos humanos cuando en un momento alguna gente de izquierda decía, no, es muy burgués, es muy del individuo, etcétera. Él no respetaba mucho el concepto de derechos humanos. Y hay una historia ahí con Maruja Martínez que cuento. Claro. Ahora, Quizás sea conveniente mencionar la carta que escribe a raíz del atentado de ETA. De ETA, sí. es uno de los pocos textos sobre temas internacionales, además, ¿no? Exacto. Y es muy sintomático que sea un cuestionamiento del uso del terror como arma política, ¿no? Sí. Claro, claro, justamente. Ahora, el último texto, ya nos hemos volado el tiempo, pero nos vamos a permitir esa licencia, es sobre una pasión correspondida, es el título, Flores Galindo y la literatura. Y claro, cuando uno lee a Flores Galindo, se da cuenta de que Flores Galindo era un gran lector, porque si alguien escribe con Flores Galindo, tiene que ser un gran lector, o sea, eso se nota, ¿no? Y fue uno de los grandes escritores de las ciencias sociales peruanas. Ahora, hubieron algunos autores que lo marcan más, sin duda, ¿no? ¿Cuán importante fue Arguedas para Flores Galindo, Carlos, esta pasión, ya no solo por el Perú, sino por la literatura también? Arguedas fue muy importante, yo diría tan importante como Mariátegui, ¿no? Pero en el caso de Arguedas ocurren dos cosas. Una es que Arguedas forma parte de las lecturas literarias de Flores Galindo, como Vargas Llosa, Cortázar, en fin, Tolstoy, en fin, ¿no? Su abanico de lecturas era muy diverso. Y entre ellos estaba Arguedas. Pero luego Arguedas, y aquí con toda seguridad, aunque él, digamos, no hay un testimonio escrito, pero con toda seguridad el suicidio de Arguedas lo marca. O sea, él tenía 20 años cuando se suicida Arguedas, él estaba en la universidad. Y entonces Arguedas se convierte ya no solo en una
en una especie de pasión literaria, sino obviamente en un personaje que encarna para él el drama del Perú. Y entonces empieza a convertirse ya en un objeto de estudio, así como él estudió a Mariátegui o a otros intelectuales, ¿no? Entonces, es cierto que el estilo narrativo de Flores Galindo se nutre de estas lecturas, también, por supuesto, de las escrituras periodísticas, no solamente en la forma como escribe, que a veces es un poco, que es poco ortodoxa, ¿no? El uso de frases cortas, de infinitivos, muchas preguntas, ¿no? Sino también en la forma como construye las historias, ¿no? Yo digo allí que algunos comienzos de capítulos o de libros son perfectamente, podrían ser los comienzos de una buena novela, ¿no? Claro. Y la manera como él construye personajes es impresionante, o sea, te quedan grabados, ¿no? Así como a una buena novela se le quedan grabados esos personajes. Claro. Argueda fue importante en la medida en que Flores Galindo lo toma como objeto de estudio y tiene este gran proyecto de escribir la biografía de Arguedas, que obviamente quedó trunca, llegó a publicar un par de artículos, se publicaron póstumamente y tiene un capítulo en Buscando un Inca, donde alude a Arguedas, ¿no? Pero yo diría que después de Mariátegui, como personaje del siglo XX, Arguedas es digamos, el más importante para Flores Galindo. Como has mencionado Mariátegui, en realidad, pensando ahora, acá también he desempolvado la primera edición de La agonía de Mariátegui, publicada por Desco, con nuestros amigos de Desco. El Mariátegui la imagen de Mariátegui que tenemos ahora tiene mucho que ver con ese libro, ¿no? Digamos que ustedes no... yo extrañaba un capítulo sobre este libro, en realidad, en el libro de ustedes, pero el Mariátegui que construye Flores Galindo finalmente es el que queda, digamos, ¿no? Después de... ¿no? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, Yo, a ver, no, dejo a Carlos contestar, pero nada más quiero notar que en el momento del libro fue bastante criticado a Gabriel Mariátegui, pero nos satisface mucho que al final esa visión, esa interpretación de Mariátegui muy heterogéneo, muy abierto, nada, terminó ganando. Pero bueno, esa pregunta va para Carlos. Claro, porque hubieron unos debates, fue quizás el libro más debatido, por lo menos al interior de la izquierda, ¿no? Carlos, dale. bueno, efectivamente, pocas veces un libro de historia o escrito por un historiador genera tanto debates políticos, ¿no? Y eso tiene que ver con el personaje estudiado, que es Mariátegui, y con el abordaje que hace Flores Galindo, ¿no? De querer desmontar, de desacralizar a Mariátegui, sacarlo de la estatua, digamos, y convertirlo en un hombre de carne y hueso. Esa historización de Mariátegui que hace Flores Galindo es brillante. Es un libro que además lo fue escribiendo casi conforme lo iba concibiendo, ¿no? Yo he reconstruido el proceso, incluso me di el trabajo de fechar las entrevistas, porque en las citas pone entrevista a César Lévano, entrevista a la viuda de Mariátegui. En 3 meses hizo no sé cuántas entrevistas y conforme entrevistaba iba escribiendo. Es un libro que tiene una historia muy singular. Y te doy como primicia la información de que una de las razones por las cuales no hay un capítulo sobre Mariátegui en este libro es porque va a salir una edición conmemorativa por los 40 años de la agonía de Mariátegui, para la cual yo he escrito un prólogo y hubiera sido poco elegante incluirlo en este libro. O sea que vamos a volver a conversar pronto. Sí, ojalá, ojalá. Y además esa edición va a incluir un dossier con todas esas reseñas a las que has hecho alusión. Claro. Es fascinante releerlas 40 años después, ¿no? Claro. Una de las más extensas, más respetuosas, pero también con mayores puntos de fricción, es por ejemplo la de Carlos Franco, ¿no? Claro. Que sale en Socialismo de Participación. Pero hay otras, y entonces va a ser una edición que incluye este dossier
que va a permitir reubicar el libro en el momento en que se escribió y en los debates de la izquierda de esos años. Una última pregunta para los dos. Chuck, tú arrancas. ¿Cuál es el lugar de Alberto Flores Galindo en la historiografía peruana? Bueno, de primeras filas. Para un seminario esto, pero ya. Sí, no, ya sé, voy a ser breve porque esto sí da para media hora por lo menos. No, es fundamental por los temas que trató, o sea, su visión, la amplitud de trabajo de temas, su manera de investigar, escribir, en términos de metodología de reacción, dan muchas lecciones. También resaltamos mucho sus ensayos historiográficos. Su manera de siempre leer a los anteriores, de entender de dónde venía esa generación de 68. Yo creo que es fundamental, yo creo que se debe leer no solo por buscar información sobre tal tema, sino como gran pensador, porque va mucho más allá de historia, peruano de fines del siglo XX que tiene mucha relevancia hoy en día. Para ponerlo en términos breves, creo que es fundamental, en términos internacionales, tiene un gran respeto y creo que se debe, hoy día merece leerlo mucho más. Carlos. Pues poco que agregar, básicamente de acuerdo en lo fundamental. Es uno de los grandes historiadores del siglo XX, uno de los grandes renovadores de la práctica historiográfica en el Perú. Él bebió y luego transmitió corrientes historiográficas internacionales, los anales, el marxismo británico y otras. Un gran inspirador para los jóvenes y sus estudiantes y quienes se acercaban a él. Y como dijo Chuck, alguien que difícilmente dejaba un tema escapar. Es impresionante. O sea, no deja de impresionar eso. Y puede parecer que nos estamos repitiendo, pero es que hay que decirlo. No conozco otro historiador peruano que haya escrito sobre tantos temas y con tanta solvencia, y además en un periodo tan corto de vida, ¿no? O sea, básicamente 18 años de producción, dejaron libros sobre cuestiones regionales, sobre mentalidades, sobre movimientos campesinos, sobre ideologías y movimientos políticos, sobre la utopía andina, sobre el Lima colonial, sobre Túpac Amaru, y puedo seguir por varios segundos más, ¿no? De manera que creo que es un momento para retomar a Flores Galindo, aplicarle a él lo que él hizo con otros, es decir, una lectura crítica que rescate el aporte y que a su vez permita avanzar un poco más en el estudio de la historia peruana y en el auscultamiento, digamos, de los problemas actuales de nuestra sociedad. Muy bien. Chuck, Carlos, ha sido un gusto conversar con ustedes, felicitarlos por el libro, felicitar a La Siniestra Ensayos también por esta publicación. Los autores todavía no tienen el libro, pero ustedes sí lo pueden tener acá en el Perú porque ya está en las librerías, o sea que pueden acceder a él o por delivery, pueden ir al Virrey, a Comunistas, a Sur, en fin, está en todas las librerías ya el libro Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, que ha sido escrito a dos manos por Carlos Aguirre y Charles Walker, con quien he conversado hoy en El Arriero. Amigos y amigas. Gracias, Javier. Un abrazo envidioso, porque no tengo el libro todavía. Un abrazo para ambos, ya vendrán y le pondrán la firma al libro y seguramente habrán más debates y ya te comprometo, Carlos, para cuando salga esta edición conmemorativa de la Unidad de Mariátegui para tener una nueva conversación. Y Chuck, tú sabes que esta es tu casa, cuando quieras seguimos conversando. Amigos y amigas del Arriero, nos vemos el martes con otra entrevista sobre una publicación que ya les comentaré. Nos vemos, chao.